La academia ensimismada. Los políticos vendidos. La gente indiferente. Estamos al borde. Academia. Política. Coyuntura. Desde el borde. Hacia una construcción crítica de la realidad. Comenzamos. No eres una mamá luchona, eres una madre explotada. El padre fue un irresponsable. Somos una radio donde abordamos temas de gran relevancia en el ámbito académico, social y feminista. Esta es una nueva entrega en Desde el Borde, tu radio universitaria. En la realidad quiteña, el cuidado de los niños y niñas no solo recae en la madre biológica, ya que si no se comparte entre abuelas, tías y vecinas, lo que rompe estos lazos, se podría decir, tradicionales y muestra la unión de las mujeres en la vida cotidiana. El día de hoy nos acompaña Gabriela Borja, la cual es docente de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales Humanas en la UCE. Tiene una maestría en Gestión Integrada de Recursos Hídricos y ha trabajado en investigaciones feministas. Buenos días con todos. En este día nos encontramos con Gabriela Borja. Muchísimas gracias por venir, por ayudarnos a conversar un poquito sobre este mes de mayo, ¿no? Que estamos celebrando a nuestras madres, a las mujeres que nos criaron. Y nos interesa más que todo como conversar sobre estas mujeres que sostienen nuestros hogares, estas maternidades compartidas y redes de cuidado. Chévere, muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a ir viendo cómo explicamos la existencia o no de redes de cuidado. Exactamente. Bueno, es interesante ver cómo en este mes de mayo todos como que glorificamos a nuestra mamá como la persona que nos cuida, la persona que nos protege, pero yo personalmente me he dado cuenta como que estas mujeres organizan nuestra vida, organizan sus tiempos, sus cuerpos alrededor de la familia. O sea, se dedican bastante al tiempo. De hecho, estoy investigando y me parece interesante mencionar que las mujeres dedican más de 30 horas al cuidado doméstico, mientras que los hombres apenas 9. Entonces, a raíz de este dato, quisiera preguntarte, ¿por qué en pleno siglo XXI seguimos considerando la maternidad y el cuidado como responsabilidades meramente femeninas? ¿Por qué se feminiza la maternidad? Y cuando se ve claramente que según los datos, esto es un cuidado colectivo por mujer. Ya. Bueno, realmente la respuesta breve sería porque hay un vínculo de origen entre el capitalismo y el patriarcado. Entonces, en tanto que exista el capitalismo, va, digamos, a ser necesaria para la acumulación de capital el extraer este trabajo de cuidado de las mujeres, que es un trabajo gratuito. Entonces, esa es como la respuesta breve y vemos que incluso desde los orígenes del capitalismo hubo como, por un lado, como ir sacando e ir usufructuando de la fuerza de trabajo gratuita de las mujeres y por otro lado, esta cuestión como de individualización que es más relacionada con la modernidad, que en este caso específico de este tema no es una individualización de una persona, digamos, sino una individualización de grupos, de familias, ¿no? Digamos, ya no la familia ampliada que alguna vez fue tal vez en un momento feudal, remitiéndonos al origen del capitalismo, sino más bien ya la desarticulación de estas redes antiguas, digamos, de cuidado de familiares a lo que conocemos, digamos, ahora como la familia nuclear, en la cual la mujer empieza a cumplir este rol fundamental para la reproducción, tanto sexual de los humanos, como también la reproducción de la fuerza de trabajo en el día a día, ¿no? O sea, no podría haber una fuerza de trabajo lista para trabajar cada día si es que no hubieran estos cuidados del cocinar, el planchar, todas estas cosas, ¿no? Y tengas en cuenta que especialmente para las mujeres de las clases populares, incluso aquellas que cumplían esta función, no es que estaban únicamente relegadas al trabajo doméstico, también cumplían con el trabajo asalariado, ¿no? Eso es pues algo que dista un poco de lo que generalmente escuchamos ya más en el siglo XX
sobre la mujer en el hogar, que no es tan real en el caso de las mujeres de las clases populares, y por eso en algún momento hay una fragmentación como entre los feminismos liberales y los feminismos otros, que dicen como no, nosotras ya estamos hartos de trabajar, hemos trabajado un montón en las fábricas, en las plantaciones, etcétera, y más aún cuando son como mujeres racializadas. Entonces, como que por ahí encontramos el origen, y también ahí encontramos la cuestión de que en pleno siglo XX, digamos, sí, tenemos esta idea de que hemos ido avanzando en un montón de cosas, pero estos avances que se dan dentro del sistema capitalista también están dirigidos a la acumulación, como está dirigida a la acumulación, ese aprovechamiento que hace el sistema de la explotación. A mí, como que sí, se usa mucho la palabra explotación para hablar de esto, pero si es que nos remitimos al concepto de explotación de Marx, no es tan así, porque nosotros no recibimos un salario. No hay esa relación. Es parecido tal vez al trabajo esclavo incluso. Ajá. Entonces, pero bueno, sin embargo podemos seguirle, digamos, llamando así como para explicarlo. Entonces sí, pues, digamos, pasa el tiempo y nosotros seguimos en esta lógica que ha tenido ciertos cambios y que se presenta de forma diferente en América Latina que en otros espacios, porque nosotros tenemos otras costumbres, otras culturas en toda nuestra diversidad de cómo operan las familias y cómo se realiza este trabajo de reproducción. Uh-huh. Es muy interesante cómo mencionas que ese concepto de explotación, porque si bien no hay esta relación de explotados y explotador, sino más bien es como que implícito, ¿no? Lo que me lleva a pensar como en barrios como el Comité o Carapungo, la mayoría de hogares están liderados por mujeres. Pero el dato interesante está que estas mujeres no solo cuidan a sus propios hijos, sino creo que es común para todas nuestras familias, o al menos en la mía, que una mujer cuida al sobrino, al nieto, al hermano, al primo. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué? ¿Qué implicaciones tienen que estas mujeres sostengan a otras personas que no son meramente sus hijos? ¿Y cómo es que estas redes de cuidado, si es que se puede hablar de redes de cuidado, por qué no se las visualiza o simplemente se toma como algo implícito, como algo que la mujer debe hacer? Uh-huh. Claro, eso tiene que ver con la invisibilización de todos estos trabajos de cuidado. Y que, claro, paradójicamente, estos trabajos que son los más invisibilizados son los trabajos sin los cuales no existiera absolutamente nada. Desde la tecnología más avanzada hasta el trabajo más precario, nada podría existir sin estos trabajos de reproducción. Y sin embargo, como tú dices, se considera como algo implícito, ¿no? Como algo que simplemente se hace solo. Y hay esta profunda invisibilización del trabajo. Pues es verdad que en nuestras sociedades latinoamericanas, por ejemplo, entiendo que también en otras sociedades es así, pero en la latinoamericana, nuestras familias son familias ampliadas generalmente, ¿no? Entonces, si tú te pones a pensar, por ejemplo, en las familias de las comunidades indígenas, en las familias de las comunidades afrodescendientes, en las familias de los barrios, incluso en la ciudad, somos familias que tienden a ser familias ampliadas. Entonces, a veces tienes una casa y al lado vive la abuelita y al lado vive, ¿no? Entonces, ahí está como esta proximidad que es mucho de nuestro arraigo cultural. Entonces, claro, eso facilita, digamos, que las tareas sean compartidas, que los cuidados sean compartidos siempre entre las mujeres, lastimosamente, ¿no? Y de alguna manera esto puede permitir hacer más llevadero las labores de cuidado y al mismo tiempo facilitar tal vez que algunas mujeres puedan también realizar otras tareas, ¿no? Como salir a trabajar o salir a estudiar, etcétera, ¿no? Mientras ahí está repartición de cuidados, ¿no? Pero no hay que romantizarlo por dos cosas. O sea, primero, porque a la final, y esto es muy terrible, pero no es ni bueno ni malo, todo en ciencias sociales es lo que es, a la final todo este trabajo de cuidado colectivizado, etcétera, también termina subsumiéndose al capital,
¿no? Claro. En última instancia, por un lado, ¿no? Y por otro lado, no siempre existen estas redes. O sea, pensemos, por ejemplo, en mujeres migrantes, ¿sí? En familias que han tenido que emigrar desde otros países o que han tenido que emigrar, por ejemplo, del campo a la ciudad. Estas redes no existen, ¿no? También, por ejemplo, desde esta óptica de la familia moderna, papá, mamá, hijos, que además, por ejemplo, suele ser un discurso muy típico de la Iglesia Católica y de otras iglesias que te dicen, no, es que la familia es el diseño original. Y para nosotros en el mundo andino o en el mundo latinoamericano nada que ver, esa no es nuestra familia original. Y en esta familia original es donde más sucede esta explotación, ¿no? Porque ahí sí recaen todos los cuidados en una sola persona. Entonces tú tienes, por ejemplo, mujeres migrantes que no tienen ningún tejido que las sostenga y que se baten solas con 1, 2, 3 hijos y además a veces hacen pequeños trabajos, venden alguna cosita o a veces se emplean totalmente, que es en la minoría de los casos porque la mayor cantidad de mujeres están en el desempleo, en el subempleo o solamente se dedican al trabajo doméstico. Entonces no es tan así el tema de las redes y dentro de las lógicas mismas del cuidado también pueden darse muchas violencias, ¿no? Entonces un poco hay que matizar este asunto. Sí, me parece muy interesante cómo mencionas como que estas mujeres están en esta, como se dice coloquialmente, ¿no? Están en esta chauchita, en ese trabajo de aquí. Y me hace pensar como en sectores de aquí de Quito, Quitumbe, Chillogallo, donde hay experiencias de mujeres que realmente tienen que buscarse el trabajo día a día, ¿no? Tienen que ingeniárselas para mantener a sus hijos, sean o sea que cuenten con el apoyo paterno. Entonces, ¿qué nos revelan estas formas de trabajo? O un poquito más como relacionándonos a esto del cuidado, ¿qué nos revelan estas formas de cuidado sobre la creatividad femenina de las mujeres y especialmente en estos contextos de precariedad, donde, como mencionas, no tienen un trabajo estable, no tienen como un trabajo, digamos, este es mi trabajo, tengo salario? ¿Qué nos revelan estas formas de cuidado en contextos de precariedad? Sí, bueno, a lo largo de la historia de la humanidad, las mujeres hemos sido muy creativas para lograr salir adelante, sobre todo sacar adelante a nuestras familias, a nuestros hijos, etc. Lastimosamente, y vuelvo a repetirlo, esta creatividad también es usufructuada, digamos, por el capital. Al final, pues está muy relacionada a estrategias de sobrevivencia, ¿no? Estrategias que no deberíamos tener que hacerlas de esta manera, ¿no? O sea, las redes de cuidado, digamos, en las condiciones más óptimas, deberían estar inmersas en condiciones de vida digna, ¿no? Y no estar como en la supervivencia del día a día, ¿no? Eso por un lado. Entiendo que hay como esta intencionalidad de política, especialmente de parte del gobierno local, la cual evidentemente aplaudo, de fomentar y fortalecer estos tejidos ya existentes de cuidado y esta colectivización como una estrategia para mejorar las condiciones y para evitar que las mujeres colapsemos, que es lo que suele pasar, como los ejemplos que tú mencionas, ¿no? Y ahí yo creo que es importante que también politicemos mucho sobre esto, en el sentido de que, claro, están muy ligadas a las economías de subsistencia, y también van constituyendo y constituyen ya pues históricamente esto que se lee como las economías del cuidado, ¿no? Entonces es interesante porque las economías del cuidado, aunque suelen ser o son aprovechadas por el capital para su acumulación, también tienen unas dinámicas que están por fuera de la lógica del capital. Y eso es lo políticamente interesante, ¿no? Que hay todas estas corrientes del feminismo, por ejemplo, de poner la vida en el centro, poner los cuidados en el centro, y a mí me parece súper interesante y súper valioso porque también son formas económicas, o sea, también son formas de hacer economía, pero que no están subsumidas a la lógica de la acumulación, sino que tienen más bien una lógica de bienestar, de buen vivir,
y de subsistencia, evidentemente. También lo podemos ver, yo creo que mucho más en sectores campesinos también, donde obviamente las familias ampliadas están más presentes y donde las lógicas de cuidado están también acompañadas por lógicas comunitarias de intercambios y otro tipo de cosas que hacen más llevadera la vida y que también hacen que las comunidades y las familias tengan como cierta independencia del sistema productivo del gran capital, ¿no? Entonces se presenta así como algo bastante prometedor, si lo quieres decir, o con grandes potencialidades de ir más allá de la explotación y de la hiperexplotación a la que estamos expuestas las mujeres, mucho más las mujeres racializadas. Totalmente. Sí, es interesante ver cómo haces esta intersección, ¿no? De mujeres racializadas. Y me hace pensar como... Realmente estoy pensando como en esta ciudad, porque es interesante ver, como mencionas, vivimos como que una casa, aquí está mi familia, pero al lado está mi tía, mi abuela. Y bueno, sabemos que nuestra familia está tanto de hombres como mujeres, pero es interesante notar cómo desde niñas, las mujeres, como se les dice, tú de niña tienes que aprender a lavar, coser, cuidar a los niños, porque si no, ¿cómo te vas a conseguir un marido? Entonces, mi pregunta aquí es, ¿cómo afecta esta transmisión de conocimientos intergeneracionales, responsabilidades femeninas? ¿Cómo se feminiza estos cuidados? ¿Cómo afecta a las oportunidades y aspiraciones femeninas? Hablando, por ejemplo, todos supongo que hemos de tener una hermana, alguna conocida. ¿Cómo afecta esto a las aspiraciones, digamos, de mi hermana, de mi prima o la persona que me está cuidando? Uh-huh. Bueno, afecta totalmente, ¿no? Afecta totalmente. Depende mucho, digamos, de los grupos humanos de los que hablemos, pero en general estas expectativas de cuidado de las mujeres que recaen sobre las mujeres hacen que ellas tengan mucho menos acceso a la educación, mucho menos acceso, por ejemplo, a la educación superior, e incluso quienes somos madres en situaciones en las que se supone que tendríamos que estar mucho mejor, como que sé yo, en la academia y así, pues para nada. Siempre estamos como en horarios y en cuestiones de máxima explotación en las que estamos siempre ocupadas, siempre haciendo, y claro, ni remotamente, por ejemplo, podríamos competir con nuestros pares hombres o que no tienen como esta carga de cuidados y que ellos sí, por ejemplo, en el ámbito de la academia, ellos sí tienen como muchas más oportunidades de brillar como los grandes académicos porque alguien les está cocinando, porque alguien les está cuidando a sus guaguas, ¿no? Y pues claro, en los sectores populares mucho más, ¿no? Hay muchísimos casos hasta ahora en los que ya las chicas no cursan la secundaria o ahora no cursan la universidad porque ya se embarazan, por ejemplo, o sea, ya sí se les embarazan o se embarazan, ¿no? Eso hay que mirarlo bien. Y ven como truncados un poco sus sueños y hay esta cuestión de que el embarazo adolescente, por ejemplo, hace más propensa que la persona no pueda salir de estos círculos de la pobreza y que de generación en generación las familias están envueltas en estos círculos de la pobreza, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa? Que generalmente el discurso, la narrativa está hacia es que las chicas son irresponsables, es que ejercen su sexualidad muy temprano y con toda esta carga moral, ¿no? De que es nuestra sexualidad la culpable en última de la pobreza, ¿no? Entonces hay como que también tener un poco de cuidado con eso, porque además de que nos hacemos cargo de los cuidados, además de que estamos en condiciones de pobreza, desempleo, etcétera, encima de eso somos como culpables de esas mismas condiciones y además que recaen en las mujeres un montón de otras cosas. Tú llegas al psicólogo y lo primero que hacen es hablar así como tu mamá fue la culpable, de que tú no te sientas así, no pudo, nada, pero nunca se piensa en qué condiciones se ejerció esa maternidad, ¿no? ¿En qué condiciones económicas? ¿En qué condiciones psicológicas también? Porque muchas veces los esposos no solamente que no ayudan en la crianza, sino que también resultan una carga mental más o una carga de cuidado más o incluso ya directamente unas personas, digamos, que ejercen violencia en contra tuya, ¿no? Entonces, sí, a eso hay que sumarle también todo el tema de la violencia de género, etcétera. Y algo de lo que yo quería
como hablar antes de que se me quite la idea, es sobre la violencia obstétrica. O sea, encima de todas estas cosas, cuando la mujer lleva a cabo su maternidad, sufre violencia obstétrica en diferentes instituciones y obviamente esto depende muchísimo de la condición social y la condición étnica de la mujer. Aunque yo pienso que casi todas sufrimos violencia obstétrica, menos, no sé, que te vayas a parir al hospital más Lujoso. sí, más lujoso. Pero aún así, porque un poco la ciencia médica no está hecha para las mujeres, ¿no? Pero, por ejemplo, si una persona racializada sufre muchísima violencia obstétrica. O sea, realmente es obscena la cantidad de violencia que sufre. Y yo he visto mucho en el caso, por ejemplo, de las mujeres afrodescendientes. O sea, lo he visto como ocurrir al lado mío y también de amigas que me han contado. En el caso de las mujeres afrodescendientes, siempre se espera que sean súper fuertes. Sí. Y se espera de que no tengan dolor, que tengan menos dolor, no les hacen caso cuando ellas dicen sentir dolor. Y eso desemboca luego, y es algo que me gustaría ojalá algún día investigar, y eso desemboca luego en malas prácticas que llevan al final a que haya problemas con los recién nacidos y con las recién nacidas, y que incluso luego puedan haber problemas de tipo neurológico, ¿sí? Yo he visto muchos casos muy de cerca en los que pasa esto, y mientras más violencia obstétrica sufren, más probabilidades de que haya estas malas prácticas al momento del nacimiento y de que haya problemas neurológicos con los infantes como epilepsias, retrasos y cuestiones así. Entonces, y poblaciones que luego igual no son atendidas por el servicio de salud y tal, un larguísimo, etcétera, ¿no? Entonces, realmente las condiciones de ejercicio de la maternidad en este país son dramáticas. O sea, son terribles, y yo creo que hay una enorme deuda con las mujeres, no solo de parte del Estado, sino también incluso de parte de los mismos movimientos de mujeres, ¿sí? Porque nos hemos enfocado mucho en el tema del aborto, y es absolutamente correcto, y en el tema de un poco como de salir del hogar, porque el hogar es ese lugar donde nos explotan, donde nos violentan, donde nos matan, y que también es correcto, pero nos hemos un poco olvidado de aquellas mujeres que no salen, que no pueden salir o que no quieren salir, ¿no? Porque, digamos, tenemos esta formulación súper interesante que es no es amor, es trabajo no pago. A mí me parece excelente y explica mucho esta lógica de cómo el capital nos explota también, ¿no? Pero, ¿qué pasa si también sí es amor, ¿no? Claro. Entonces, eso te lleva a pensar todas las implicaciones que tiene que sí sea amor. Es que tú tienes un compromiso afectivo y que los otros tienen una dependencia afectiva hacia ti, y eso hace una mayor carga sobre tu salud mental también. Ajá. Pero al mismo tiempo hay esta cuestión de qué entendemos por amor, porque al mismo tiempo el amor también es lo que genera una cohesión social. Claro. ¿Sí? Y yo creo que el repartir la carga de cuidados, no solamente entre las mujeres, sino también entre los hombres, las mujeres, pues las diversidades, entre toda la sociedad, es urgente. No solamente para por Dios, ya tener dignidad en nuestra vida, sino también para un proceso como de rehumanización de las personas, ¿no? Porque esta separación entre quienes producen para el capital y quienes reproducen la vida genera que estos tengan una enorme carga no reconocida, estas sobre todo una enorme carga no reconocida y una hiperexplotación, y los otros tengan niveles de explotación y una separación de los cuidados que también hace una separación de la lógica afectiva y que al final también les afecta, ¿no? Obviamente. Entonces yo creo que los cuidados y los afectos deben repartirse entre la sociedad, pero para eso necesitamos transformaciones mucho más profundas, ¿no? Claro, desde la familia, ¿no? Pero es muy interesante cómo mencionas este lazo afectivo. Me parece sumamente interesante porque hay muchas veces que he conocido personas, mujeres como que me dicen, es que yo lo amo a mi esposo y lo hago por amor. Y es interesante ver cómo se ocupan de toda la casa, hacen todo, la comida,
Y a veces se descuidan de ella misma y cuando le preguntas a qué te dedicas, es como que te dicen, no, yo solo trabajo, yo solo cuido la casa, no trabajo. Pero para mí, viéndolo desde las ciencias sociales, el trabajo de la casa es un trabajo, como me dices, no remunerado. Entonces, este hecho de que algunas mujeres se perciben como que no hacen nada, como que el trabajo de la casa es lo más básico sin valor alguno. ¿Qué nos dice esta autopercepción de esas mujeres? ¿Cómo el trabajo de cuidado ha sido desvalorizado en nuestra sociedad? Ujú. Claro, o sea, esa autopercepción responde a una percepción generalizada de invisibilización de ese trabajo que es el más importante Totalmente. de todos los trabajos, ¿no? Y esa invisibilización afecta mucho a la mujer y a su autopercepción en el sentido de que terminamos como nosotros mismos no valorando todo lo que hacemos y siempre teniendo que hacer más, ¿no? Y también socialmente es importante ver esta situación. O sea, qué sé yo, tú estuviste casada un montón de tiempo, después quieres divorciarte a lo mejor y quieres salir al mercado laboral y no vas a poner en tu currículum como fui madre exclusivamente ama de casa durante 5 años, ¿no? Total. Deberías poder ponerlo. Claro. Debería poder ser una experiencia porque tienes que hacer planificación, tienes que hacer administración, Ahora, cuidado, o sea, haces un montón de cosas y esto tendría que ser valorado. Y también una forma como efectiva y urgente de valoración de los trabajos de cuidado es, por ejemplo, el seguro social. O sea, tendría que haber una línea de seguro social exclusivamente para mujeres cuidadoras o para cuidadoras y cuidadores, porque pues los hay y las hay también. Entonces deberíamos también nosotros tener la posibilidad de tener un seguro social. O sea, no me parece nada más obsceno y asqueroso que una mujer que haya pasado toda su vida cuidando y luego no puede jubilarse, depende de la jubilación de otros y termina muriendo en la miseria con todos los hijos que le han abandonado y ella solita. Y eso pasa un montón. Entonces es necesario que haya como una retribución económica efectiva. Por ejemplo, también es importante que haya sistemas de como bonos, digamos, ¿cómo es? Rentas básicas, renta básica universal, por ejemplo, pero que no sean rentas básicas universal dirigidas a paliar un poco la situación económica de las familias porque se toman medidas neoliberales, como fue el bono de desarrollo humano que se impulsó justamente en el peor momento cuando hubo la dolarización y la crisis bancaria y se puso ese bono un poco como para que la gente no se termine de morir de hambre, ¿no? Esa no es una renta básica universal porque no es algo redistributivo. Entonces, lo que sí se necesita es una redistribución dirigida hacia los cuidados, pero, o sea, y aún así todos estos serían como paliativos, urgentes y necesarios, pero paliativos, ¿no? Yo sí creo que todavía necesitamos hacer la revolución, sí, una revolución que no esté solamente enfocado al tema productivo, digamos, sino también al tema reproductivo. Una revolución de los cuidados es urgente. es muy interesante ver porque sí, total, o sea, es un trabajo reproductivo como lo mencionan algunos autores. Pero bueno, queremos agradecerte por tu muy crítica reflexión interesante. Fue muy interesante escuchar cómo haces estas intersecciones en cosas que nos parecen como muy naturales. Pero nos ayuda a ver que las maternidades compartidas, las redes de mujeres, son mucho más que algo natural. Es mucho más que voy a cuidar la casa, voy a lavar la ropa. Entonces existe todo un trasfondo social y cultural, ¿no? Entonces, queremos agradecerte por tomarte un tiempo, incluso para discutir con nosotros sobre este tema. Chévere, bueno, muchas gracias por la invitación. No es mi tema de expertise, realmente no he tenido tiempo de escribir sobre esto, pero sí he leído mucho porque un poco es como cosas que te atraviesan en tu propia vida. Entonces, claro, quieres entender como sociólogo, quieres entender todo y quieres entender qué es lo que te atraviesa a ti también y a todas mis amigas, las mujeres que un poco como con las que comparto mi vida y que están en situaciones similares, unas mejor, otras peor, pero pues ahí estamos, ¿no? Tratando de sacar la vida adelante, básicamente. Muchas gracias, Gaby. No te olvides de seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.